Eduardo Míguez, Historia económica de la Argentina, de la conquista a la crisis de 1930. Capítulo 1. El sistema económico colonial. Advertencias preliminares. El momento de la llegada de los españoles a los territorios que componen actualmente la Argentina nada tenían estos en común. No solo existía, como es obvio, esa amplia diversidad geográfica que es una de las riquezas y a la vez una de las dificultades de este país, las organizaciones sociales y los horizontes culturales de sus habitantes difícilmente pudieran ser más diversos. Desde poblaciones en el extremo noroeste, la Puna y la quebrada de Humahuaca, sólidamente integradas por el desarrollo imperio incaico, hasta poblaciones nómades, paleolíticas, cuyo estilo de vida seguramente había cambiado poco a lo largo de milenios. En el extremo sur, por lo demás, los límites de la actual Argentina son irrelevantes para comprender tanto la lógica espacial de estas sociedades como la de aquellas que se fue constituyendo luego de la llegada de los europeos. Curiosamente, la columna vertebral andina no constituyó una divisoria en el mundo prehispánico ni en el colonial. Por el contrario, las llanuras extensas marcaban los borrosos límites geográficos sociales. Simplificando mucho, podemos distinguir al menos 6 zonas socioculturales. El noroeste y Cuyo, ocupado por el imperio inca e integrado dentro de él con otros territorios del cordón andino desde Perú y aún más al norte hasta el centro de Chile. En las sierras centrales, una cultura de agricultores aldeanos, nuestra desarrollados similares a otros del noroeste, pero aunque en contacto con ellos, no fue integrada a la dominación inca. El noroeste, donde la influencia guaranítica se expandía hacia el sur por el litoral de los ríos de lo que hoy son Paraguay y Misiones, llegando seguramente hasta el propio Río de la Plata. Este núcleo cultural abarca tierras que hoy son parte de Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina. En la región chaqueña, tierras que hoy pertenecen a Bolivia, Paraguay y la Argentina, diversos grupos culturales mantenían una relación conflictiva entre sí con los núcleos bajo la influencia inca al oeste y guaraní al este. Hacia el sur, entre el Pacífico y la vertiente este del cordón andino, predomina una cultura que por ahora me limito a llamar araucana, y en la Patagonia deambula grupos de cazadores-recolectores que llamaremos tehuelches, extendiéndose al norte quizá por buena parte del territorio pampeano y al sur en contacto con los canoeros fueguinos. Antes de intentar una somera referencia a las características de estas sociedades, instrucciones necesarias para interpretar el establecimiento de la economía colonial, caben algunas aclaraciones. En primer lugar, es necesario reflexionar sobre la definición de nuestros sujetos sociales. Para nosotros, la identidad con referencia a una comunidad nacional es casi natural, a punto tal que no solo pensamos de nosotros mismos ante todo como identificados con una nacionalidad, sino que para interpretar a los otros tratamos de adscribirlos con una identidad que, si no es nacional, al menos cumple una función equivalente. Por ello, cuando nos encontramos con culturas no nacionales, las agrupamos en etnias, tribus, grupos lingüísticos, les asignamos un nombre y luego, y aquí está el núcleo del problema, solemos referirnos a ellos como si esa identidad que nosotros les hemos asignado tuviera para ellos un significado similar al que la nacionalidad tiene para nosotros. Esta operación no siempre es clara y precisa, pero con frecuencia contamina lo que se escribe, o como se lee, sobre las sociedades menos dominadas por las identidades nacionales o aquellas en que éstas son inexistentes. Otro tanto ocurre en la distinción entre indios y cristianos o europeos. Si para los segundos esta siempre ha constituido una distinción básica, incluso para aquellos que, antiguo o modernamente, buscan asumir la protección o hasta la identidad de los primeros. ¿No es en cambio evidente que los indios debieran sentirse parte de ningún nosotros, que incluyera otras sociedades totalmente distintas de la propia? Desde su punto de vista, a veces enemiga, otras totalmente desconocida, por supuesto, dado que la cultura europea cristiana terminó por imponerse en casi toda América, en el devenir del tiempo estas identidades terminan por prevalecer e incluso por asumirse como propias. El problema que aquí nos ocupa es que, aunque sea tan legítima como cualquier otra para el presente, ya que todas las formas de identidad son producto de construcciones históricas, tienden a distorsionar la interpretación del pasado. Son estos temas cruciales para la historia, e incluso para el presente, pero como es evidente, no es este el lugar para profundizar en ellos,
Si los menciono es solo para justificar algunas advertencias. Intentaré utilizar los menos posibles designaciones colectivas para sociedades aborígenes. Cuando sea inevitable, las que utilice tendrá carácter extremo y clasificatorio, y prefiero usar las más comunes, sin intentos eruditos que con frecuencia solo sirven para darle apariencia de solidez a una clasificación que sigue siendo tan arbitraria como cualquier otra, especialmente en cuanto a su contenido histórico. Así llamamos araucanos a un conjunto de pueblos que comparten alguna forma económica, creencias, rasgos lingüísticos y que ocupan un territorio fácil de identificar en la zona central, pero difícil de definir en sus bordes y en sus cambios a lo largo del tiempo. Y prefiero hablar de aborígenes chaqueños que de guaycurúes, tobas, etc., cuando la generalidad de este texto nos lo permite. Razones de espacio y sentido común hacen imposible mayor precisión, incluso en los pocos casos en que nuestros limitados conocimientos lo hacen posible. Otro punto se refiere más a la interpretación que a la denominación. En general trataremos de evitar toda explicación que presupongo que estos gentilicios u otros más aún generales, y sobre todo el de indios o indígenas americanos, hacen referencia a una identidad o forma de acción colectiva de existencia real, salvo cuando esto emerja claramente de evidencias sólidas. Esto implica pensar en las diversas alianzas de la guerra de conquista no como enfrentamientos internos entre indios, sino como la intervención de un nuevo grupo, bastante bien organizado con objetivos definidos y con considerable desarrollo tecnológico, los europeos cristianos. En los viejos y nuevos enfrentamientos entre diversos pueblos o facciones del mundo americano, por supuesto, el notable éxito de esta gente y la relativa coherencia de la sociedad conquistadora y colonizadora española, que finalmente emergerá triunfante por 3 siglos hasta la degeneración del Estado independiente, pese a importantes fuerzas centrífugas que operaron en el mundo colonial hispano desde la misma conquista. Terminará haciendo que su visión, que incluye la clasificación de las personas en españoles, indios y otras castas, termine siendo dominante y se imponga sobre el conjunto de las sociedades sobre lo que prevalece. Pero no debemos dar esto como punto de partida, sino como resultado del proceso. Y aún entonces no es la única lógica imperante, y otras formas de identidades y alianzas coexistirán con ella. Las sociedades prehispánicas. Dicho esto, retomemos nuestra descripción de los territorios que luego fueron a la Argentina en el momento inmediatamente anterior a la llegada de los europeos. Como hemos sugerido, la forma más desarrollada y compleja de organización social la encontramos en el noroeste y Cuyo, desde antes de la llegada de las fuerzas imperiales incas. Se trataba de una zona de considerable aunque desigual desarrollo social. La existencia de estructuras urbanas o casi urbanas, infraestructura agrícola, andenes, riegos, sistema de almacenamiento, etc., sugiere que formas elaboradas de organización social existan tanto en las tierras altas de la zona de la Puna como en valles y quebradas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Juan, Hualfín, Calchaquíes del Toro, de Humahuaca, Jachal, etc., incluyendo el Piedemonte y también los planicies inundables de Santiago del Estero, otra zona de Santiago del Estero y Tucumán, al igual que Córdoba, San Luis, a donde no llegaron las fuerzas imperiales incas, practicaban una agricultura más primitiva. En todas ellas, la actividad agrícola pastoril y la textil, además de la metalúrgica y la alfarería, menos relevante a nuestro argumento, parecen sólidamente implantadas junto con alguna forma de organización política de cierto grado de desarrollo. La naturaleza de esta, sin embargo, es difícil de precisar y la dificultad del imperio inca en establecer son indicios de carácter poco centralizado en las últimas, quizás con la excepción de la quebrada de Humahuaca y algunas zonas de la Puna. Un rasgo común a estas poblaciones, a las sierras centrales, al sudoeste y a todo el horizonte andino, responde a la peculiar geografía de la región, con fuertes variaciones ecológicas en espacios limitados. Este dio lugar al desarrollo de lo que se ha llamado el control de nichos ecológicos diversos, mediante el cual una comunidad intentaba diversificar sus asentamientos o mantener relaciones tales que le permitieran tener acceso a recursos variados. Tierras altas de pastoreo, laderas con andenes de cultivo, se destaca la papa, la quinoa, el zapallo, valle con otros cultivos, maíz, coca, bosque de recolección de ciertas especies o productos, por ejemplo, algarrobas, miel, alucinógenos.
La dominación incaica se hace presente aproximadamente medio siglo antes de la llegada de los españoles. Esto es visible en la red de caminos y postas, los depósitos alimenticios y el traslado de poblaciones, desterrando a las que extreman la resistencia e instalando otras más dóciles, o que pasan a hacerlo al estar extrañadas de sus tierras. En cambio, no hay coincidencia sobre el poder del nuevo Estado en la región. Algunos autores sugieren que ya fuera por la escasa riqueza de la agricultura local, ya por la debilidad de la estructura de dominación previas, los incas no logran cosechar tributos en la región que pudiera extraer fuera de ella. Lo cierto es que existieron excedentes agrícolas y productos artesanales en espacios textiles, que podían acumularse o circular más allá de la aldea campesina en la que fueron producidos. La dominación incaica se hace presente aproximadamente medio siglo antes de la llegada de los españoles. Esto es visible en la red de caminos y postas, los depósitos alimenticios y el traslado de poblaciones. También las aldeas guaraníes de la confluencia entre el Paraguay y el Paraná contaban con una producción agrícola y textil significativa, además de alfarería, que naturalmente completaban una casa-recolección, pero su forma de organización estatal no solo estuvo al margen de los grandes imperios americanos, sino que no pareció trascender el nivel simplemente local. Aquí no hay evidencia de que la horticultura, agricultura de rosa, quema del monte, cultivo por 2 años o 3 años con maíz, maní, mandioca, etc. Y relocalización posterior de la parcela agrícola y el hilado tejido de algodón dieron lugar a la acumulación y circulación de bienes. Y si seguramente, como pueden ocurrir con este tipo de estructuras sociales, hubo alianzas en familias y pueblos, no parecen haber existido estructuras estatales desarrolladas, y en consecuencia, formas definidas de tributo. Lo que en cambio ocupó un lugar importante en la preocupación de estos pueblos fue el hostigamiento de grupos chaqueños, buscando apropiarse de productos agrícolas y robando a la vez mujeres y niños. Las expresiones más meridionales de la sociedad guaraní en las costas del Uruguay y del Paraná parecen haber tenido un desarrollo social menor y haber dependido más de la pesca, caza y recolección, aunque pueden haber practicado ciertas actividades agrícolas y similares características culturales. Encontraremos en otros pueblos de la región, como los denominamos charrúas, etc. La agricultura parece también haber estado presente entre los aborígenes del Chaco, pero al igual que los guaraníes meridionales, su papel resultó poco significativo. Estas parecen ser más bien sociedades seminómades de cazadores-recolectores, con estructuras sociales tribales, con jefes de autoridad local, solo y escasa, formando sin embargo ocasionales alianzas con fines militares. Las actividades guerreras las proveían de bienes de consumo y recursos humanos. Esta predación sobre pueblos vecinos, otros pueblos chaqueños o poblaciones guaraníes o agricultores baja denominación inca al oeste, puede haber jugado un papel importante en la definición de actitudes de algunos de los pueblos afectados ante la llegada de los españoles y los incas antes que ellos. En el caso de los agricultores de tierras bajas en Santiago del Estero y Tucumán. Los pueblos que hemos llamado araucanos también eran cazadores-recolectores que practicaban cierta agrícola y con una organización del poder solo local y de limitada autoridad. Su autonomía respecto del imperio inca, como luego lo habrían respecto de los europeos. Según algunos autores, los permanentes conflictos pudieron haber influido en restar importancia a la actividad agrícola. O quizás, por el contrario, la agricultura fue una incorporación tardía y marginal, tomada de algunos de estos conquistadores. En todo caso, lo cierto es que la caza de recolección, adaptada a las posibilidades de cada región, era su fuente de recursos más intensa. Por ejemplo, parcialidades denominadas pehuenches, que habitaban la zona cordillerana, recibían su nombre del uso intensivo del piñón de pehuen o araucaria. También hilaban y tejían la lana de guanaco y poseían alfarería. Finalmente, en la región patagónica vivía la población con menor desarrollo tecnológico y social de las analizadas hasta aquí. Se trata de bandas de cazadores-recolectores especializados en la caza del guanaco, el ñandú, chaviqué y otras especies menores.
No hilaban, vestían con pieles y plumas de los animales que cazaban, no conocían la metalúrgica, su tecnología lítica era rústica comparada con otras culturas a las que hemos hecho referencia, y las poblaciones eran más móviles y dispersas, adaptadas a un medio de limitación de recursos. En el extremo sur, grupos al parecer pertenecientes a una tradición cultural diferente y más antigua recorrían los canales de la zona fueguina dedicados a la pesca de moluscos y a la caza de mamíferos marinos. Y hacia el norte de la región pampeana, el asentamiento humano allí es más antiguo, pero es difícil saber la situación exacta al momento de la conquista. En la zona norte, próxima al litoral, se habla de grupos querandíes, quizás asociados a los cazadores recolectores del litoral, quizás a los cazadores propios de las pampas. Pero estos grupos se habrían extinguido rápidamente después de la conquista y desde finales del siglo XVIII. Es evidente la presencia de migraciones araucanas. Hasta la llegada de estos, posiblemente amplia zona de la Pampa tenían una población muy escasa y dispersa, de culturas aparentemente tehuelche. En todo caso, lo único cierto es que estas ricas llanuras estaban relativamente poco pobladas y por culturas con un desarrollo socioeconómico limitado. La conquista. Esta descripción, asaz simplista y generalizadora de algunos rasgos culturales básicos de la población prehispánica, puede ayudarnos a entender las características que adquiría la economía que irá emergiendo en la zona a partir de la conquista. Para ello, obviamente, deben tenerse también en cuenta algunas condiciones de la misma. La primera es que la expansión hacia América no fue el resultado de una expresión demográfica, con el fin de hallar nuevas tierras. Se trató más bien de una aventura en busca de riquezas, en la que se asociaron la corona y particulares, que llevaban a cabo las excursiones financiadas por ellos mismos o por terceros. La corona y la iglesia daban legitimidad y protección formal frente a otras potencias, a las conquistas en cambio de potestad sobre los territorios ocupados y una participación en las riquezas obtenidas. Los particulares y los financistas esperaban compensar sus gastos y esfuerzos con el producto de sus logros militares. Formalmente, las excursiones eran enviadas por el rey de España y en su nombre, pero en la práctica ésta carecería de los recursos para hacer frente a los gastos que requerían. Por otro lado, los territorios incorporados eran vistos como una potencial fuente de recursos con la corona y no como una fuente de gastos. En síntesis, en este punto de partida las tierras no interesaban en sí mismas, sino solo por la riqueza que de ellas pudieran extraerse. Estas podían provenir del saqueo de metales preciosos acumulados previamente, de la renta minera de la extracción nueva de estos metales o de la exacción de excedentes de las sociedades locales. De las tierras que actualmente son Argentina, que carecían de una fuerte acumulación previa de riquezas o de importantes yacimientos metalíferos, claramente las posibilidades estaban en la tercera opción. Sin embargo, como veremos, la proximidad del más rico yacimiento de metal precioso de América del Sur, Potosí, en la actual Bolivia, desarrollado a partir del mediado del siglo XVI, tendrá influencia decisiva en la economía regional. Hay otra variante. Algunas tierras eran particularmente aptas para producciones de alta rentabilidad, pero no se disponía de mano de obra para explotarlas. En este caso, la alternativa fue la introducción de mano de obra esclava desde África, para poner en explotación esas tierras. Ejemplo típico, las plantaciones azucareras. Este trabajo esclavo no resultaba barato, pero podía ser rentable si las tierras permitían una rica producción comercializable. Estas alternativas tampoco estuvo totalmente ausente en la Argentina. Consideraciones aparte merece el concepto de excelente. Los economistas modernos no la utilizan, ya que resulta imposible determinar su contenido concreto, suponer separar el trabajo necesario para la reproducción humana de aquel que exceda dichas necesidades y que por lo tanto está disponible para ser apropiado por otro, el trabajo en sí o su producto, sin afectar la reproducción de los trabajadores. Pero como las necesidades son infinitas o indeterminadas, es imposible establecer cuál es el trabajo necesario y cuál es el excedente. Lo que para un punto de vista es superfluo, para otro puede ser imprescindible. Si un campesino paga el diezmo, ¿está pagando un precio justo o no? Por el irrisorio servicio religioso que le presta la iglesia, o está siendo despojado de una parte de su excedente. En este caso, el pago es obligatorio, pero otro podría tratarse de una ofrenda voluntaria, y estaríamos en la misma situación.
¿Servicios religiosos imprescindibles o excedentes extraídos ideológicamente? Las mismas dudas surgen en torno al excedente en la relación salarial. ¿Por qué utilizar entonces el concepto? Por dos motivos. Cuando una fuerza externa, como los incas o los españoles, impone nuevos tributos a las sociedades que domina, se apropia de una parte del esfuerzo de la comunidad que antes permanecía dentro de ella, o que era disfrutada bajo la forma de tiempo libre. Aunque también puede incrementar la productividad introduciendo una tecnología y prácticas sociales. Por otra parte, las comunidades campesinas tienden a abastecerse a sí mismas de la mayor parte de los productos esenciales. En el caso particular de los Andes y las sierras centrales, incluso mediante el acceso a los recursos de diversos ámbitos ecológicos por parte de la propia comunidad. Como ya dijimos, el intercambio de bienes, si bien puede ser muy importante simbólicamente, suele ocupar un lugar limitado en la supervivencia cotidiana. Esto permite diferenciar una amplia producción para el autoconsumo de un pequeño excedente intercambiado. Está claro entonces que el uso del concepto de excedente es diferente del clásico. Se refiere a aquella riqueza en bienes o en servicios laborales, que es extraída de la comunidad campesina por una potencia conquistadora, o aquella porción que es voluntariamente intercambiada por bienes no producidos en la comunidad, que pueden ser bienes simbólicos, por lo general bienes provenientes de un ámbito relativamente distante, y no contiene connotaciones respecto del trabajo necesario ni de la relación de explotación, aunque esta es bastante evidente en el primer caso. Tampoco la aplicamos a las relaciones internas de la comunidad, en las que cada campesino podría o no producir un excedente, apropiado por los líderes comunitarios a través del tributo. Habiendo hecho estas aclaraciones, podemos proponer una interpretación general del proceso de construcción de la economía colonial. Como ya dijimos, a los europeos no les interesó en América del Sur la conquista de la tierra en sí. Diferente es el caso de algunas colonias en América del Norte. Además de saquear riquezas acumuladas sobre todo en México y Perú, buscaron establecerse allí donde podían obtener renta minera o excedentes comunitarios, especialmente si era posible transformarlos en bienes comercializables. Esto resultó más factible en algunas zonas que en otras. Por alguna razón, los pueblos del noroeste y de las sierras centrales y los guaraníes de las confluencias del Paraná y el Paraguay terminaron por someterse a la extracción de excedentes comunitarios. Esto, en cambio, resultó impracticable en otras regiones del litoral, entre los araucanos y en la región de la Pampa Patagónica. Hay dos argumentos clásicos sobre esta diferencia. Uno pone el énfasis en las condiciones políticas, allí donde los pueblos estaban organizados con estructuras y políticas desarrolladas, estatales o paraestatales. Les resultó posible a los españoles imponer su dominación, siguiendo al menos en el noroeste los pasos de los incas. En cambio, donde persistían estructuras tribales más primitivas, esto habría resultado impracticable. El otro enfatiza las condiciones materiales. Las economías que podían producir excedentes antes de la llegada de los españoles se adaptaron a la dominación de estos, en tanto que las que estaban más próximas a niveles de subsistencia resistieron la dominación europea mientras les fue posible, claro, y cuando ya no pudieron resistir, se extinguieron, al menos como culturas, ya que individuos aislados podrían incorporarse a la nueva sociedad criolla. Desde ya, ambos elementos están vinculados, ya que hay una obvia relación entre la producción de excedentes y el desarrollo de formas más elaboradas de organizaciones políticas. Pero, aunque la línea argumental es bastante sensata, ambas explicaciones tienen problemas. No siempre los pueblos más desarrollados fueron los más fáciles de someter. El ejemplo más claro es el de los valles calchaquíes. Los orígenes de esta región, con agricultura de andenes y riego y cierto grado de urbanización, habían ofrecido una dura resistencia a los incas, que para someterlos debieron recurrir a grandes matanzas y destierros colectivos, y a la erradicación de otros grupos entre ellos. No le fue mejor a los españoles durante un siglo, entre mediados del siglo XVI y XVII, y pese a reiterados intentos, la dominación de la región parece haber sido solo formal, y los precarios establecimientos europeos en las zonas periódicamente arrasados, hasta que, luego de una generalizada guerra a mediados del siglo XVIII, se desterró a buena parte de las comunidades locales, trayendo en su lugar otras poblaciones, otras culturas, con similar complejidad organizativa, tanto en el noroeste como en las sierras centrales, que no llegaron a formar parte del imperio inca. Pudieron ser incorporadas a la economía hispano-criolla con mucho menos resistencia. En el extremo opuesto,
Lo que sabemos de las poblaciones guaraníes no nos da una imagen de un gran desarrollo económico o sociopolítico. Se ha argumentado aquí, como también para los habitantes de las tierras bajo de Santiago del Estero y Tucumán, con relación al avance incaico, que fue la búsqueda de un aliado militar poderoso contra sus tradicionales enemigos chaqueños, o lo que instó a estos pueblos a aliarse primero y someterse luego a los españoles. Lo cierto es que pueblos con estructuras políticas y económicas no demasiado disímiles evolucionaron de manera muy distinta respecto del conquistador. Sin duda, una fuerte dependencia de la actividad agrícola, al limitar la movilidad, dificultaba la resistencia ante un enemigo escaso en número, aunque esto en realidad dependía de su alianza o subordinación de diferentes parcialidades que participaban en las guerras, pero con una tecnología militar superior. Pero también respecto de esto, las reacciones fueron muy diferentes. Quizá los araucanos hayan limitado sus prácticas agrícolas para adaptarse a la guerra de resistencia. En los valles calchaquíes, en cambio, el sedentarismo no implicó mantener a raya al conquistador por largos años. Sea como fuere, lo cierto es que un primer momento que abarca la segunda mitad del siglo XVI, los españoles fueron estableciéndose básicamente en dos frentes. Uno que avanzó desde el Atlántico por el litoral, logró hacer pie primero en Asunción y desde allí se extendió en todas direcciones. Con el tiempo, sin embargo, los avances hacia el norte y el este serían revertidos por la expansión portuguesa y nunca lograron controlar a los indígenas del Chaco hacia el oeste. Así su progreso más sólido fue hacia el sur, en el litoral del río Paraná y del Plata, con el establecimiento de Corrientes, Santa Fe y la segunda fundación de Buenos Aires. La primera anterior a Asunción, como es sabido, fue abandonada ante la imposibilidad de someter a la población local. Cabe señalar, sin embargo, que en una larga primera etapa estas localidades, en especial Buenos Aires, tuvieron más importancia como puertos intermedios en la conexión con Europa, que como centros productivos autónomos, ya que los españoles no lograron someter a las poblaciones numerosas de indígenas en estas zonas. El otro frente avanzó sobre tierras que formaron parte del Tihuantinsuyo, el imperio inca. Tahuantinsuyo. Estas recuperaron brevemente su autonomía luego de la caída del imperio inca, pero pronto llegaron a los españoles apoyados por parcialidades ya conquistadas e intentaron imponer su control. Estos provenían de Perú, habiéndose conquistado antes Charcas, hoy Bolivia, y luego avanzado al sur. De allí cruzaban los Andes y ocuparon el valle central de Chile, desde donde, luego de fundar Santiago, se expandieron sobre Cuyo. En algunas zonas no tuvieron mayor resistencia. En las tierras altas de la Puna, en la quebrada de Humahuaca, en las tierras bajas de Santiago del Estero y Tucumán, en Cuyo, más tarde en Córdoba. Mientras que, como se ha dicho, en valles calchaquíes y territorios contiguos que hoy pertenecen a Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, esta fue ardua y duradera. No es que las primeras estén libres de reacciones contra los intentos iniciales de dominación. Las hubo, por ejemplo, poco después de la fundación de Santiago del Estero, la primera población del territorio que lograría perdurar, y otro tanto luego de la fundación de Córdoba en 1573. Pero en la mayor parte del noroeste, Córdoba y Cuyo, los españoles lograron establecer su dominio en un lapso relativamente breve. El mapa quedó así dibujado hacia fines del siglo XVI. Luego de disposiciones variadas, toda la región pasó a depender del virreinato del Perú, pero formaban unidades administrativas diferentes. El noroeste y Córdoba, bajo la denominación genérica del Tucumán, formaban una gobernación. Paraguay, otras, incluyendo todo el litoral, aunque más tarde se desprenderá Buenos Aires con el litoral hasta Corrientes, y Cuyo dependían de la Capitanía General de Chile. En otra orden, el judicial laxamente hablando, Tucumán y Paraguay dependían de la Audiencia de Charcas. De todas maneras, estas eran las tierras que reconocían la potestad de la corona española, aunque de manera tan confusa como interesante, también lo hacían en cierto momento los araucanos, lo que no implicaba que se sometieran a las autoridades locales. Queda claro que la zona chaqueña, que abarca no solo el Chaco y Formosa, sino también la parte oriental, Santiago del Estero, Córdoba y la zona noroccidental de Santa Fe, Entre Ríos, la banda oriental y la vasta región que se extiende al sur de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza, eran ocupadas por parcialidades no sometidas al dominio hispano. En el periodo anterior del Virreinato del Río de la Plata, 1778, este mapa se modificó solo limitadamente. A finales del siglo XVII, Portugal fundó la colonia del Sacramento, insinuando su poder sobre la banda oriental. La zona se vuelve un área de disputa hasta que, recién con la fundación de Montevideo en 1753 y la creación del virreinato, España consolida su control en esa región, quedando colonia
definitivamente en manos de españoles hasta la independencia. En Entre Ríos, la costa del Paraná se va poblando desde Santa Fe en el siglo XVII y XVIII, pero en la zona central, sur y la costa del Uruguay, el predominio charrúa se mantendrá hasta mediados del siglo XVIII, cuando son definitivamente derrotados y despojados de sus tierras. La otra gran área de conflicto es la frontera con tierras portuguesas en la zona de Paraguay. Actualmente, Misiones, donde luego de varias marchas y contramarchas, el límite se establecerá también a mediados del siglo XVIII. Encomienda, comunidad y trabajo. ¿Qué características adquiere la economía de esta región? Hay un elemento en común a toda ella y otros diferenciales. Comencemos por el primero. La institución central del régimen económico implantado por los españoles es sin duda la merced de encomienda, creada en otras regiones americanas. Se basaba en el principio de que los indígenas eran vasallos de la corona y que, como tales, le debían tributo y debían ser cristianizados y civilizados. Como ella no podía hacerlo directamente, y como debía otorgar beneficios a los conquistadores que habían realizado las inversiones económicas necesarias para la ocupación colonial, la corona les otorgó la merced de encomienda de indios transfiriéndoles el derecho de percibir los tributos a cambio de que se responsabilizaran de su evangelización y protección. Por lo tanto, el tributo, que después del virrey Toledo en 1570 se transformó en un impuesto per cápita para los varones adultos, con ciertas excepciones, pasaba a ser cobrado por los encomenderos, en lugar de la corona, teóricamente a cambio de cristianizar, civilizar y proteger a los indígenas, una institución con claros resabios medievales. En algo difería, sin embargo, en principio de las instituciones feudales. No había tierras asociadas a la encomienda. Las tierras de las comunidades indígenas seguían al menos por derecho siendo suyas. Los conquistadores, en retribución a sus esfuerzos, digamos sus servicios a la corona, además de las mercedes de encomiendas, y también recibieron mercedes de tierras. Formalmente vacantes que no pertenecían a las comunidades indígenas y que eran propiedad de la corona por derecho de conquista. Claro, que de poco servían estas tierras sin mano de obra para explotarlas. Y como queda dicho, los españoles que se dirigían a América no son campesinos en busca de tierras, sino gente con aspiraciones a vivir del trabajo de otros. Así, el momento crucial de la conquista y el reparto de indios en encomienda, más importante aún que la asignación de mercedes de la tierra, ¿qué forma adopta el tributo entregado por los indios a sus encomendaderos? Gran parte de los primeros conquistadores aspiraron en realidad a que éste constituyera una suerte de servicio personal ilimitado. Asimismo, pretendían un control también ilimitado sobre las tierras de los indios que les eran encomendados, es decir, que los indios fueran sus vasallos y no de la corona. Se convertirían así en auténticos señores de sus tierras, con gran independencia de la corona. Una primera reforma al sistema de encomiendas, donde se marca la existencia de una alianza entre los coronas y el sector de los religiosos, que en ese momento encabezaba Fray Bartolomé de las Casas, en convivencia con señores indígenas, en el contenido de las leyes nuevas de 1542, que limitaban esta posibilidad, entre otras cosas eliminando la heredabilidad de la encomienda y encargando a funcionarios de la corona la tasación de tributo. Y provocaron una rebelión entre un grupo de encomenderos. Esta facción, liderada en Perú por Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador, se enfrentó, derrotó y decapitó al primer virrey Blasco Núñez de Vela, 1546, siendo luego derrotada por los enviados de la corona y los conquistadores leales a ella. Luego de continuos conflictos, se llegó a una solución de compromiso con predominio de la corona y en detrimento del sector señorial español y también indígena, a través de las ordenanzas del virrey Toledo. Prevaleció el concepto de que el encomendero solo tenía derecho a percibir un tributo, preferentemente en moneda, cuyo monto fue fijado por el Estado colonial, recolectado por el señor de cada comunidad, a quien a su vez se le recortó su poder al instituir en cada pueblo un cabildo indígena con atribuciones de justicia de menor cuantía y en el cual legalmente no podían ser integrantes los antiguos señores. De esta forma, la corona reafirma su autoridad. En este sistema, los hombres adultos de la comunidad indígena debían obligatoriamente participar en el mercado ya fuera, el de trabajo a través de la venta de productos, con el fin de recaudar los fondos para pagar el tributo.
La oferta obligatoria y por turnos de trabajo, la mita ya existía durante el Imperio Inca y estaba destinada a la construcción de caminos, andenes, hilos, etc. Desde el inicio fue empleada por los colonizadores, pero sin mayor envergadura, con relación al monto de los trabajadores afectados. El virrey Toledo incrementó el uso de esta institución, asignando grandes cantidades de mitayos, un séptimo de los indios adultos, para el trabajo en la minería de Potosí, Alto Perú, actual Bolivia. Así estaban obligados a asistir trabajadores indígenas del Cusco hasta la frontera norte de la actual Argentina, para ofrecer un trabajo que recibía un salario reducido. Esto beneficiaba fundamentalmente al sector empresarial minero, grupo que hasta el momento no había contado con el beneficio de acceso al trabajo indígena, sometido al control de encomendero. La organización de la mita, junto a mejores técnicas en el proceso de separación de la plata de la escoria, permitieron el momento de mayor auge de la minería de Potosí a fines del siglo XVI. En este periodo toledano, en las gobernaciones del Tucumán y Paraguay, estas instituciones no funcionaron según las normas. Se han argumentado que fue porque las comunidades eran demasiado pobres o como para pagar el tributo en especie, y el circulante escaso para pagar en moneda. Otro interesante argumento es que en realidad se trató de la debilidad del poder de los líderes comunitarios, que hacía imposible para estos imponer la disciplina necesaria para reunir el tributo, lo que hizo impracticable esta modalidad. También es posible que en la primera época la debilidad de los mercados para los productos de la comunidad impulsara a los españoles a buscar otra forma de tributación. O quizás simplemente la corona era demasiado débil como para imponer en estas lejanas y díscolas tierras la disciplina que solo con esfuerzo y con guerra había logrado en Perú. Lo cierto es que tanto en Paraguay como en Tucumán fue imposible poner en práctica las ordenanzas del virrey Toledo, que establecían el tributo en dinero, desde el momento del primer repartimiento de indios en encomiendas, hacia mediados del siglo XVI. No hubo una clara separación de sus tierras y las de su encomendero. Se estableció un fuerte tributo en trabajo de la tierra o en tareas artesanales, como la obligación de hilar y tejer textiles para el encomendero, impuesta sobre todo a mujeres y niñas. El tributo recaía individualmente sobre cada miembro de la comunidad y no sobre este en su conjunto, y absorbía en muchos casos, según varios autores, casi toda la semana de trabajo, debiendo el tributario cultivar sus tierras propias solo los feriados y domingos. Asimismo, eran utilizados en la guerra y en el trabajo de arreaje, y trasladados de efectos mercantiles, siendo notorio que muchos de ellos optaron por abandonar a sus familias y quedarse en el Alto Perú, donde las condiciones de explotación en comparación eran más blandas. De igual forma, en otras regiones del Río de la Plata los tributarios disponían de mayor tiempo para sus propias actividades económicas. Años después, ya consolidados en el asentamiento colonial, los representantes de la corona en alianzas con los recién llegados jesuitas y algunos escasos españoles intentaron limitar los abusos. Uno de los momentos destacados fue la visita de Alfaro, un oidor juez de la audiencia de Charcas, que a comienzos del siglo XVII intentó imponer con limitado éxito unas ordenanzas que regularan el funcionamiento de las encomiendas, preservaran las tierras de las comunidades indígenas y aseguraran el poder de la corona, para que recuperaran a los indios como sus vasallos. Finalmente, luego de variadas negociaciones que demuestran que la corona lejos estaba de controlar estos territorios a su voluntad, se terminó por acertar el tributo en trabajo, aunque limitando su alcance. Se intentó asimismo evitar que los encomenderos controlaran las comunidades a su antojo, lo que solían hacer por medio de los llamados pobleros, especie de capataces residentes en las comunidades. Para algunos autores, los curas doctrineros, solventados por el encomendero para cumplir su misión evangelizadora, terminaban cumpliendo similares funciones. Otra especificidad de la encomienda en el Río de la Plata es el tamaño de la población indígena que compone cada una. Mientras en Perú y Alto Perú, estas eran antiguas sociedades indígenas, con sus respectivos señores y muy numerosos, en Tucumán y Paraguay tendieron a ser muy pequeñas, y a veces con débiles jefaturas. Esto, el carácter individual del servicio y el uso que los encomenderos solían hacer de los tributarios para trabajar en sus propias tierras, se terminaron transformando la encomienda en un servicio personal más que en una forma de tributación. Incluso, otra forma de servidumbre que afectaba a ciertos indígenas ya desde la época inca. El yanaconazgo y condiciones a las que eran sometidos los indígenas de otras regiones, forasteros que carecían de tierras comunitarias o de derecho a ellas, terminó generalizando entre los tributarios que eran desarraigados de sus tierras y comunidades en un proceso que se ha dado a llamar el yanaconización. De hecho,
Por otro lado, los españoles que participaban en los ataques contra parcialidades que no se sometían a que se rebelaban, como los valles calchaquíes sometidos hacia el 1660, eran compensados con piezas de indios, vale decir, con prisioneros que eran sometidos a una situación servil, asimilada también al yanaconazgo. Así, los conquistadores españoles buscaban permanentemente organizar entradas contra parcialidades no totalmente sometidas, para acrecentar su dotación de mano de obra servil, siendo esta una de las situaciones que más intentaban controlar la autoridad estatal colonial. ¿Cómo respondían las poblaciones locales a esta situación? Hay, creo, dos respuestas diferentes. Una colectiva, otra individual. En la primera, los líderes comunitarios luchaban para preservar las tierras y los derechos de la comunidad frente a los abusos de los encomenderos y otros influyentes locales. Para ello, contaban con un aliado distante y por lo mismo solo relativamente eficaz. No sabemos si preocupados por limitar el poder de los poderosos o por preservar los derechos de sus súbditos menudos. Lo cierto es que las autoridades dependientes de la corona con frecuencia apoyaban la defensa de los intereses comunitarios. Pero cuando más nos acercamos al lugar mismo del conflicto, más susceptibles eran los funcionarios o las redes de influencia local, y menos el abstracto deber de lealtad del rey, pese claro a sus efusivas declaraciones en contrario. Así solo la perseverancia de algunos líderes logró preservar algunas comunidades y sus tierras, en tanto que otras, pequeñas y remotas, sobrevivieron gracias a la falta de intereses por sus territorios. Pero otras alternativas, quizás más frecuentes, tenían que ver con la abundancia de tierras, la falta de trabajadores agravada por la caída demográfica y la creciente demanda de algunos bienes rurales que terminó valorizando aún más el trabajo. El trabajador podía entonces alejarse de su comunidad para buscar otra forma de inserción en el sistema económico. Perdía claro el derecho a su tierra comunitaria, pero se libraba a cambio de la carga del tributo, aunque debía encontrar una forma de reinsertarse en la estructura económica. Una opción era convertirse en trabajador asalariado. Si lo hacía en actividades de transporte de larga distancia, esto podía resultar en una migración temporaria, que a su vez podía transformarse en permanentemente si encontraba condiciones más favorables. En realidad, también tributarios y yanaconas participaban en actividades de transporte, abriendo procesos similares. Otros migraban sin necesidad de este proceso. También tenían la posibilidad de buscar la protección de un terrateniente que, ante la escasez de trabajadores, les ofrecía un lugar, una parcela, un usufructo y derecho de pastaje en sus dominios. Para la zona andina se ha argumentado que parte de la migración temporaria podía estar ligada a la preservación del tributo, a través de un proceso muy conocido para los estudiosos de las migraciones. Los migrantes enviaban a su familia a comunidades de origen una parte de sus ingresos, que son utilizados para preservar la estructura de la última. Por ejemplo, pagando el tributo, lo que disminuye la necesidad de mercantilización de otros aspectos de la vida comunitaria. Con lo consiguiente de desestructuración, así, algunas migraciones serían parte de una estrategia de autopreservación de la comunidad y no parte de su desintegración. Sin embargo, la corrosión relativamente rápida de la vida comunitaria en la región rioplatense, recuérdese que en Bolivia y Perú muchas comunidades sobrevivieron hasta bien entrado el siglo XX e incluso el inicio del siglo XXI, en tanto que en el Río de la Plata es excepcional encontrarlas a fines del siglo XVIII, aunque algunas en la región del Tucumán previvieron hasta el siglo XIX. Sugiere que el proceso migratorio tuvo más bien un efecto debilitador de los lazos comunitarios, aunque no necesariamente de las redes familiares y amicales, que podían jugar un rol importante en el proceso migratorio. Esto recuerda a un proceso similar anterior en muchos siglos, la disgregación de las comunidades antiguas y la formación del campesinado medieval, tan brillantemente presentado por Max Bloch, paralelo y señalado por algún autor. Hay una diferencia sustantiva, aunque el Estado colonial estaba de ser tan poderoso como lo hubiera deseado, imponía límites precisos a la autonomía de los señores locales. De esta forma, los campesinos podían acordar sus condiciones según el contexto en que se encontraban, donde las posibilidades productivas y comerciales ofrecidas por las tierras eran mayores y por lo tanto había menos demanda de mano de obra. Podían obtener condiciones más favorables, por el contrario, donde las tierras aptas para la producción eran muy limitadas y había más mano de obra en términos relativos. En condiciones eran más duras. En las fronteras algunos campesinos podían instalarse en tierras realengas, fiscales.
y en algunos casos excepcionales, adquirir sus procesos predios. Algo tenían en común todos estos procesos. Los miembros de las comunidades indígenas se disgregaban en campesinados individuales. Estas posibilidades tenían una fuerte variación regional. En las zonas donde se desarrollaba una producción para el mercado y la tierra era abundante y la mano de obra escasa, las condiciones eran favorables y los trabajadores que podían mejorar su posición en cambio, donde había menos tierras aptas para la producción y más demanda de ellas por parte de comunidades indígenas. Era más fácil mantener a los indígenas en una condición más cercana a lo servil. Así hubo una gran variación geográfica en las condiciones de los indios que se iban tornando campesinos. En el momento inmediato de la conquista uno podría distinguir dos jerarquías sociales básicas españolas e indios. Los primeros residían en las ciudades, en realidad miserables villorríos al comienzo, con unas pocas decenas o cuanto más unos pocos cientos de habitantes, rodeados de sus indios de servicios, en condiciones de llanaconas. Los segundos vivían en sus comunidades campesinas, sometidos al control de los primeros. Por supuesto existían jerarquías en cada grupo. Las autoridades comunales estaban libres del pago del tributo y obtenían cierto respeto a los conquistadores, ya que eran nexos imprescindibles para el control de las comunidades. Entre los españoles, las jerarquías en los huestes se traducían en diferencia en el control de indios y tierras. Pero con el correr de las décadas, las composiciones sociales fue diversificándose. Los arribos de España eran exclusivamente masculinos, con lo que formación de la familia de los conquistadores integraba necesariamente a mujeres indígenas. Estas solían ser hijas de jefes comunitarios que buscaban a través de la alianza matrimonial con los recién llegados consolidar su poder. Alianza que también era útil a los propios conquistadores. Pero miembros menos prominentes de los huestes conquistadoras buscaban forma pareja de la forma en que pudieran. Y desde ya no faltaron uniones menos formales entre españoles e indios. El resultado obviamente fue el surgimiento del mestizaje, pero su particular mecanismo y quizás otros elementos culturales difíciles de asir tuvieron un efecto peculiar y significativo. Los descendientes de los principales miembros de las comunidades españolas y sus esposas indígenas, herederos del prestigio y del poder de sus padres, y no en pocos casos sus abuelos maternos, heredaban también la condición de españoles. El ejemplo más clásico es el de Hernando Arias de Saavedra, Hernán Arias, que llegó a ser importante gobernador de Paraguay. En el extremo opuesto, los hijos de uniones informales de españoles pobres e indias recibían una condición de mestizo pobre. Si vivían al margen de las comunidades, generalmente se libraban del tributo. Así, si bien las sociedades se definían de manera racial, españoles, indios y mestizos, los términos hacían más referencia a una condición social que a un análisis genético. Por otro lado, con la movilidad espacial y los cambios en las condiciones laborales, las condiciones sociales se hicieron más variadas en la segunda mitad del siglo XVII y sobre todo en el XVIII, y disminuyó significativamente la cantidad de indios tributarios, y aumentó en cambio lo de campesinos libres, y la movilidad social provocaba también movilidad étnica. No era raro que en las regiones más favorables para la mano de obra conocemos varios ejemplos para la banda oriental, Entre Ríos y Buenos Aires. Una misma persona fuera considerada primero india, luego mestiza y más tarde española, a medida que progresaba su bienestar y consideración social en la zona. Por otro lado, las reformas borbónicas del mediado del siglo XVIII tendieron a eliminar la encomienda, dejando que los que caducaran, las encomiendas tenían vigencia por 2 generaciones y luego volvían al Estado, que antes de las reformas volvían a integrarla a otro encomendero. Quedaron vacantes, pasando el Estado a cobrar el tributo. La mejora de la condición social de la mayoría de las poblaciones en el siglo XVIII fue reforzada por el movimiento demográfico. Los indígenas tomados o parcialmente dominados por los españoles a su llegada podrían estimarse en unos 200.000 habitantes en el noroeste, entre 30.000 y 60.000 en las sierras centrales, 20.000 en Cuyo y alrededor de 100.000 en la zona guaranítica. Estos números son extremadamente tentativos, pero en todo caso nos dan la idea de una población que de ninguna manera podemos considerar densa. Lo que siguió fue dramático, una estimación para el Tucumán colonial, noroeste más Córdoba,
marca una caída de 57.000 tributarios varones adultos hacia finales del siglo XVI a solo 1.600 un siglo después, iniciándose luego una pequeña recuperación. En parte se debe a cambios de condiciones social, en parte simplemente a una reducción de números absolutos. Para el área guaranítica central, la caída se estima en un 50% entre 1555, primer repartimiento, y la invasión portuguesa, 1632, de 100.000 a 50.000. Como es sabido, el contagio de enfermedades conocidas en la América prehispana, los forzados ritmos de los trabajos, las guerras y la alteración del poder social tuvieron un efecto devastador sobre la población aborigen de toda América. La adaptación biológica, la estabilización social, además de mecanismos propiamente económicos, demográficos, al disminuir la presión sobre la tierra, mejora la condición de los que quedan. Propiciaron una recuperación a partir del siglo XVIII. Esta afectó a las comunidades indígenas, pero de manera más significativa a la población libre. Así, la pérdida demográfica del siglo XVI y XVII disminuyó la población india, y la recuperación del siglo XVIII aumentó más bien la que ya no lo era, al menos en su reconocimiento social. Producción e intercambio. Ahora bien, lo que se conforma en el siglo XVI, en la región que luego sería el Virreinato del Río de la Plata, es producto de la conjunción de las dos situaciones previas. Por un lado, comunidades indígenas organizadas para la subsistencia, que en algunas regiones, particularmente las que fueran parte del Tahuantinsuyo, producían un cierto excedente, o quizá habría que llamarlo ahorro social, que se acumulaba en la forma de obras públicas, andenes y sistemas de riego, caminos, defensas urbanas o reservas de alimentos. Según parece, aún en tiempos incaicos no existieron muchas posibilidades de extraer bienes hacia otras zonas del imperio, quizás con la excepción de los metales preciosos. Por el otro lado, conquistadores ávidos de rentas, como transformar el control de la situación social que esos conquistadores habían logrado en esas rentas que eran, seguramente, para la mayoría de ellos, su último objetivo. Solo en el Alto Perú la existencia de ricas minas de plata daba una fácil excita a los españoles en este aspecto. Aunque estas tierras están fuera de lo que hoy es la Argentina, es necesario incorporarlas a nuestro relato, ya que su papel es absolutamente central. A través de la mita y la contratación de mano de obra asalariada de indios yanaconas, originarios forasteros y mestizos, la región era una rica productora de plata. Una quinta parte de la declarado, el ilícito y la corrupción eran comunes. Iba a la cerca de la corona, principal rédito que obtenía de la zona más austral de su imperio. Más tarde, al caer la productividad por empobrecimiento de las vetas, el quinto regal se reduciría a un 10%. El resto, tras solventar los costos de producción, era apropiado por empresarios mineros y de ingenios, centro de procesamiento del mineral de plata. Este mineral alimentaba una considerable actividad mercantil, donde participaban hacendados, comunidades y pequeños productores, además de comerciantes artesanos, etc., lubricado por la circulación de la plata. El circuito comercial imposibilitaba que quienes disponían de derechos sobre el trabajo de otros lo pudieran convertir en bienes comercializables, en la última instancia en plata.